Atención. El capítulo que estás a punto de ver o escuchar puede contener situaciones sensibles que pueden ser no apto para todos. Se recomienda discreción. Desgraciadamente, eh, pues el crimen en el país pues ha rebasado ya las fuerzas del orden público, la seguridad pública. Entonces creo que esto ya no es nuevo. Desde el sexenio de Calderón es cuando termina saliendo el ejército a las calles. Mira, si yo contara todo lo que sé, me matarían. O sea, quien me mataría yo siento que sería gobierno, porque digo, la delincuencia organizada, bien o mal saben, el crimen organizado siempre va a buscar tener el enlace. Si tú a mí me preguntaras, Gafe, ¿crees que Calderón sabía lo que de la negociación que se tenía con el cártel de Sinaloa? Sí. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un nuevo capítulo de Anónimo. Anónimo es el podcast de confesiones reales, donde entrevistamos a personas para que nos cuenten cosas que posiblemente o seguramente no van a poder contar si muestran su rostro. Y hoy tenemos a una persona que evidentemente se ha caracterizado por ser anónimo desde hace ya un buen tiempo. Es muy conocido, ustedes ya lo han de ubicar. Estamos con Gafe 423. Amigo, muchísimas gracias por aceptar venir, por la entrevista, y estoy seguro que vamos a poder platicar cosas interesantes. No, al contrario, Pepe, me da mucho gusto ver lo mucho que has crecido y agradezco esta invitación a este nuevo proyecto que tienes. Y nuevamente felicidades, hermano. Me da mucho gusto el ver todo lo que tienes detrás de cámaras, que digo, wow, qué bueno. Ahí todavía me acuerdo hace algunos mesecitos que nos conocimos, todavía grabamos, te la pasaste ahí en el departamento y cotorreando. Sí. Estuvo muy chido y hoy tengo la oportunidad nuevamente de estar aquí contigo y estamos a tus órdenes, hermano. Sí, no, y para quien no ha visto el capítulo que hice con Gafe, Gafe fue a la primera persona que yo le conté por qué Pepe y Chema. Ah, eres Chema, sí es cierto, ¿verdad? Eres Pepe y Chema. Ajá. Ya se lo olvidó, pero yo se lo No, conté. todavía me la acuerdo porque siempre le digo a esta Eli, ay, me saludas a Pepe. Ah, pero también a Chema. O sea, siempre es como que el meme de Pepe y Chema, sí, ¿no? sí. No, sí, a Gafe fue la primera persona que yo le conté muchas cosas personales. Fue una entrevista que está en su canal. De todos modos, los enlaces van a estar en la parte de abajo. También el enlace de ese capítulo por si lo quieren ir a ver. Gafe, pues sin duda alguna eres un referente en el tema de hablar cosas muy complejas que no se podrían hablar. ¿Por qué cuando tú decides hacer el podcast, qué cosas son las que te preocupaban? Y dijiste, no lo voy a hacer, no voy a mostrar mi rostro. Mira, cuando yo empecé a hacer YouTube, inicialmente no hacía podcast, hacía como algo tipo estilo blog, sentado en mi casa, contaba mis experiencias que yo había vivido dentro del ejército, ya que en aquel entonces yo fui el tercer creador de contenido en temática militar en México. No había muchas personas o muchos referentes, pero fui el primero de fuerzas especiales. Entonces fui el que abrió como que esa cajita de Pandora y se vinieron muchos elementos de fuerzas especiales, militares. Sé que he sido inspiración para muchos, pero quizá muchos también de estos creadores piensan que aquí hay la millonada haciendo YouTube. Sí. Ojo, yo porque tampoco me voy a tirar al piso y decir, no, es que Te va pateando una mal. piedra me va Sí, mal. sí, Sí no. me va bien, pero me empezó a ir bien a partir de que inicié con el podcast. Porque el blog, de verdad, yo no sabía No que se no monetiza se mucho. monetiza mucho. Ujú. Entonces, cuando por ahí hubo como algunos hackeos a mi canal, como ciertos hostigamientos, ataques de bots, pues ya sabemos de repente que ahí, pues a las administraciones de gobierno hablando a nivel federal, pues no les gusta que se toquen ciertos temas Ujú. que ellos tratan de sofocar cuando se están haciendo tendencia y de repente llega este chavo a estar hablando este tipo de cosas, pues hubo un momento en el que sí hubo mucho hostigamiento. Entonces también agarré el rollo y dije, creo que ya estuvo, ya conté muchas cosas, creo que hay unas cuantas que no puedo contar, Ujú. al menos Ujú. en estos momentos, porque hay cosas que tú sabes que se guarda cierta información o se clasifica cierta información, claro. no tanto por lo que haya pasado, sino por cuidar a la persona, a las personas que, ahí disculpa la palabra, que la terminaron cagando. Sí. Al final de cuentas, por eso se clasifica Sí. cierta información. Y dije, si yo cuento esto,
aparte me voy a meter en problemas y creo que me gusta mi cabeza donde se encuentra. Y fue cuando migré al formato de podcast, ya que a mí se me hizo muy interesante. Soy una persona que le gusta platicar mucho y dije, creo que me iría bien con un podcast, pero no quiero un podcast que sea militar, quiero un podcast que sea en general, que aborde todo tipo de invitados, porque eso me va a dar pues mucha retroalimentación Claro. de las personas que vaya a terminar sentando. Entonces, pues fue cuando migramos al formato del podcast, que tenemos aproximadamente como casi los 2 años haciendo podcast. Sí, Ya sí. un ratote, Ya, hermano. ya es un rato. ¿Cuánto tienes haciendo tu Yo, podcast? como 1 año y medio. Oye, o Más sea, o la menos, super ya. rompiste, o sea, la super rompiste, me da mucho gusto, No, hermano. gracias, amigo. Yo cuando hice mi primer capítulo, bueno, mi segundo capítulo, la persona, yo te lo había comentado, la persona que más me pedían era a ti, a ti. Pues para dar un poquito de contexto, tal vez aquí haya personas que no sepan qué es un GAFE o que no conocen lo que tú eres. Es un militar de fuerzas especiales. Así es. Es como una selección de lo De lo mejor de lo mejor. mejor Claro. para que hagan operaciones muy especiales, Sí, ¿no? muy quirúrgicas en contra de la delincuencia organizada. Desgraciadamente, pues el crimen en el país pues ha rebasado ya las fuerzas del orden público, a la seguridad pública. Entonces, creo que esto ya no es nuevo. Desde el sexenio de Calderón Ujú. es cuando termina saliendo el ejército a las calles y se empieza a utilizar a las Fuerzas Armadas ya muy lejos de lo que en realidad sería como la base de lo que tendremos que hacer, pero pues hoy en día se implementa para estar patrullando, para estar realizando actividades en contra del narcotráfico, que la realidad sería que hoy en día sería el trabajo de la Guardia Nacional y de la Seguridad Pública, llámese a nivel municipal o a nivel estatal. Mm, No es el trabajo del Ejército claro. Mexicano, y creo que el haber hecho eso también ha dañado muchísimo el tema de las Fuerzas Armadas, porque los han sacado a las calles y también gracias a eso pues muchos elementos se han corrompido Ujú. por el mismo crimen organizado. Entonces creo que para mí en lo personal el ejército, la marina ya no debería estar en las calles. Creo que eso Ujú. ya es competencia de Ujú. la Guardia Nacional y de la Seguridad Pública. Sí. A mí me llama mucho la atención, pues evidentemente tú manejas mucha información porque tú estuviste en ciertos sucesos importantes, hiciste muchas cosas, pero hoy por hoy, ¿qué pasaría? Tengo esa duda, siempre la he tenido. ¿Qué pasaría si tú contaras todo lo que sabes? Mira, si yo contara todo lo que sé, me mataría. O sea, quien me mataría yo siento que sería gobierno, porque digo, la delincuencia organizada, bien o mal, saben. O sea, yo viento como esos pequeños easter eggs, y la comunidad que está muy metida en todo lo de la narcocultura, sí sale, saca el GAFE está hablando de esta operación. Y lo ponen en comentarios y yo así como, wow, sí, sí atinaste, pero ni borro tu comentario ni le hago caso, porque será como decir sí Ni tienes confirmo, ni ajá. confirmo. Pero realmente la delincuencia organizada sabe, o sea, sí sabe de qué tipo de operaciones se están hablando, e inclusive en algún momento se han acercado, o sea, líderes muy importantes de diferentes organizaciones a hacer un podcast, a querer hacer un podcast, pero, o sea, con estos acá en la garganta, o busco la forma de decir, No puedo. no puedo, pero de una forma en la que ellos tampoco se ofendan. Y creo que la respuesta del otro lado ha sido, no te preocupes, si un día te interesa, a mí me gustaría que apareciera en tu podcast, porque hablas las cosas como son, no simplemente haces una tiradera hacia nosotros y dices lo que es. O sea, si el ejército o el gobierno comete un error, lo dices, y si nosotros lo hacemos, lo dices. Entonces eres como muy neutral en ese sentido, y no solo te pones tu playera y hablas puras cosas buenas de tus Fuerzas Armadas. O sea, ha habido como ese diálogo, pero por parte de ellos, al menos por parte de la delincuencia organizada, no he tenido problemas. Con quien sí he tenido problemas es con gobierno. Y desgraciadamente gobierno pues es el que más sucio juega en este juego que es la vida real. Y llega un momento en el que sí empiezas a temer por tu vida, porque si cuentas una cosa es como estás poniendo en evidencia lo que están haciendo los mandos, ya sea a nivel federal, que me tocó estar en las Ujú. Fuerzas Armadas, como cuando también estuve trabajando como escolta de algún político. Pues me enteré de tantas cosas que si yo hoy en día lo contara sería como, wow,
cómo es que contaste eso? Y pues al final de cuentas yo sé que hay muchas personas que conocí en la política que consumen mi contenido. Yo lo sé porque son amigos que en algún momento de repente nos vemos cada 3, 4 meses y, oye, ¿cómo dijiste eso en un video? Y yo sí de, sí, sí me tienes monitoreado. Entonces, si hablara ciertas cosas muy específicas, la verdad me mataría. Como un tema de la pandemia. O sea, la pandemia como en realidad se vivió en Jalisco, una cosa es lo que la gente sabe, que es la información que el gobierno da. Y sabemos que siempre que el gobierno Ujú. pasa una información ya va bastante manipulada, ya va todo muy Curada, ¿no? polarizado, claro. Pero si yo contara esas cositas reales que pasaron durante la pandemia, sería como, wow, en serio pasó todo esto y tú lo viste, pues son cosas que desgraciadamente me tocó ver, pero porque estaba detrás de un político todo el tiempo. Oye, Gafe, dentro de las cosas que pasan en el ejército que tienen que ver con la información, sé que tal vez es lo que más cuidan tanto el lado del gobierno como el lado de la maña, digámoslo así, el tema de la información que tienen, cómo la manejan, y creo que de las cosas más feas que le puede pasar a una persona que está dentro de la maña es que lo cachen dando información. Este tipo de personas muchas veces pues las torturan ellos mismos. Yo he visto videos donde les hacen muchas cosas, pero del lado del ejército, eh, ¿realmente hay tortura? Claro, sí, realmente hay muchísima tortura. Mire, no te puedo decir en la actualidad qué nivel estamos hablando de esa tortura, pero al menos cuando estuve en el sexenio de Calderón, en el de Calderón, eso hay que dejarlo Ujú. muy en claro, porque a veces las personas piensan que porque yo estuve en el ejército, yo soy fanático de Felipe Ujú. Calderón y de esa administración. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, yo soy apartidista, yo ni PAN, PRI, Claro. ninguno. Pero realmente en ese sexenio había mucha carta libre. En ese sentido había mucha carta libre que entiendes hasta un cierto punto que terminan siendo un mal necesario. La tortura termina siendo un mal necesario porque si tú se lo dejas a las autoridades competentes, ellos van a hacer todo lo posible por sacar a esas personas, porque el crimen organizado está tan arraigado ya en el gobierno mexicano o en el gobierno de México en sus diferentes niveles, ya sea municipal, estatal o federal, está tan arraigado que ellos mismos hacen todo lo posible, el Ministerio Público, las fiscalías, hacen todo lo posible porque el delincuente salga libre. Siempre van a tratar de tumbarte quizá ese caso y en ocasiones pues ellos van a llegar a Ujú. entrar, no sé, entran a la cárcel o están detenidos por investigación, no es como que les van a sacar información, pero no digo que yo, ojo, no digo que yo, pero estando en Tamaulipas, por ponerte un ejemplo, pues se hacían este tipo de males necesarios para dar con personas secuestradas que estaban privadas de la La libertad. libertad, o dar también con cabecillas importantes en estas organizaciones que en aquel entonces se peleaba mucho el cártel del Golfo con el cártel de los Zetas. Ujú. Te vas dando cuenta que sí, desgraciadamente tienes que llegar a hacer ese tipo de males necesarios para poder dar con un niño de 7 años que lo único que hizo fue pues haber nacido en una familia que estaba acomodada económicamente y se lo llevaron, le cortaron una oreja, le cortaron un dedo y se lo mandaron a la familia y el otro dedo se lo pusieron como collar, nada más como símbolo Ujú. de quizá, por no decir una Sí. palabra, ¿no? Pero al final de cuentas terminas haciendo ese tipo de cosas para dar con esas personas que pues nada tienen que ver. Realmente no es lo mismo, platicaba hace unos días, conozco casi toda la República Mexicana, casi todos los estados los conozco. Ay, como ahorita me preguntabas, ¿conoces Tijuana? Pues no, o sea, no de conocer Tijuana, conozco el país, pero no lo conozco, porque siempre fue como ir en tema de trabajo. O sea, conozco muy bien las calles, porque estuve patrullando por muchas calles de ciudades muy importantes, pero ir a Tamaulipas no es lo mismo ir en cuestión de visita a ir en una situación de operar y más en el sexenio de Calderón que sabías que te ibas tal día a Tamaulipas pero no sabías cómo ibas a regresar. Ujú. Entonces era un nivel de violencia brutal, al menos en el sexenio de Calderón lo que a mí me tocó fue un nivel de violencia brutal que se llegaban a hacer este tipo de males necesarios para poder disminuir los índices de violencia, para poder dar con los causantes que estaban llevando a cabo todo, o los que originaban esa violencia, como por ejemplo San Fernando, Ciudad Mier,
los causantes de la matanza de los inmigrantes de San Fernando. Entonces terminas haciendo ese mal necesario para poder dar con los causantes, porque si se lo dejas a las autoridades competentes, más rápido salen que lo que tú Sí, tardaste claro. en hacer toda la puesta a disposición, porque lo he visto, hermano. Pero desgraciadamente eh, están tan arraigados, tan metidos en el crimen organizado, que esto ya lo vi yo hablando en seguridad pública cuando estuve en algún momento de escolta de un comisario, cómo es de que los militares o los mismos policías entregaban o hacían la puesta a disposición del armamento y el Ministerio Público lo que hacía era, te regreso tu armamento aquí por la puerta trasera. Entonces te das cuenta el nivel que está tan metido, tan arraigada ya la delincuencia organizada, que el mismo Ministerio Público les entrega las armas. Y si no lo hacen, a los que terminan matando son a los mismos agentes del Ministerio Público. ¿Qué les queda a ellos? O una de dos, o ser agachones y ser partícipe de eso, o la otra es agarrar un sobre y ponerte a hacer de cualquier forma lo mismo. Entonces hay muchos que dicen, bueno, me van a tener amenazado, bla, 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 de a gratis, pues que me tengan amenazado, pero que me den un sobre. Pero te das cuenta que en todos los niveles de gobierno, ¿Qué significa que me den un sobre? un sobre con dinero, Ok. con mucho dinero, y pues ellos dicen de que me tengan amenazado y no ganar dinero, pues que me tengan amenazado, pero me están pagando una buena cantidad de dinero. Ujú, Entonces, está muy arraigado el ujú. crimen organizado. ¿Y tú qué puedes hacer? No puedes agarrar a una persona y hacer una puesta a disposición. ¿Por qué? Porque el mismo Ministerio Público los va a soltar. Y desgraciadamente el mismo Ministerio Público va a soltar toda tu información. Porque así pasaba en Tamaulipas. Tú ibas a operar a este estado y siempre, o sea, siempre la ley no escrita de andar operando en aquel lugar era: los muertos no hablan. Aquí no queremos puestas a disposición, porque desgraciadamente se aprendió eh, en, en cabeza ajena por muchos militares que cuando inicia esta guerra con Calderón querían hacer las cosas bien. O sea, se querían hacer las cosas bien, se hacían las puestas a disposición como debería de ser, pero muchos de ellos o la gran mayoría ya no regresaron a sus casas, porque la gente no solo termina, hermano, de que yo te detengo a ti como delincuente, te llevo al Ministerio Público y te meten a la penal. No termina No. ahí. O sea, todavía siguen, después de la puesta a disposición, todavía siguen las diligencias de que ellos siempre van a decir: es que me sacó la lengua, es que me volteó a ver feo, es que me dijo una grosería, porque así son. Así son, así es el peor delincuente que ha matado 300 personas. Ellos empiezan a poner cositas como: es que me habló feo, es que venía con el rostro cubierto, y empiezan a meter una serie de cosas para poder tumbar ese caso y ellos poder salir libres. Ujú. Entonces, una vez de que tú haces esa puesta a disposición, era como: a ver, mándenle a hablar al GAFE 423, bla, 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 estos elementos que hicieron la puesta a disposición, que tienen una diligencia tal día. Pero no creas que te llevaban, inicialmente no te llevaban a esas diligencias. ¿Qué era lo que se hacía? Era: ten tus órdenes de pasaje para el autobús, vas y vienes después de tu diligencia. Pues a muchos de ellos los esperaban en la central de autobuses o los esperaban saliendo de Para, la diligencia para y- terminar con su para vida. terminar con su vida. ¿Por qué? Porque al final eran los que estaban haciendo esta declaración y muchos ya no regresaron. Entonces se empezó a optar porque esto fue así. O sea, yo lo he dicho en otras ocasiones, de que llegabas a la región que se encuentra allá en Nuevo León, y te recibía el general de la zona el general de región, y te decía: aquí yo no quiero muertos. Perdón, aquí no quiero puestas a disposición. Aquí los muertos no hablan y no quiero que vengan a hacer una diligencia, pero ya no regresen a su casa. Siempre y cuando la persona a la que van a hacer lo que tengan que hacer, en verdad lo esté haciendo, en verdad sea un delincuente, no que ustedes empiecen a abusar de ese poder con Ujú. personas que nada tienen que ver. Entonces, ir a ese estado era como, pues te dabas cuenta de lo que los noticieros no soltaban. Ujú. Y era esa impotencia de ver, dices: pues, ¿qué tiene que ver este niño dentro de esta guerra contra el Ujú. narcotráfico? Entonces, sí se empezaban a manejar muchas cosas bajo el agua, entre ellas la tortura, Ok. para poder dar con X persona. Y Gafe, si es posible y si no lo entenderé también, pero tú podrías narrarme cómo es una tortura. No digo que yo lo hice, no No, digo que yo lo no, hice, no, no, no. pero lo podría hacer. No sé qué, no, pero me han platicado que puede ser que, dependiendo, ¿no? Puedes agarrar a esta persona y
pues primeramente sería como el bueno y el malo. El que va a ser el caliente, el que va a ser el que va a andar torturando y el que va a llegar a decir, habla, vamos a Dos ayudarte. personajes. Es mínimo dos personajes para que haya esta especie de el síndrome de Estocolmo, el que te trata bien, el que te trata mal, y empiezas a jugar con la cabeza de estas personas, pero pues puede ser como ponerles bolsas para estarlos asfixiando, estarles dando agua, que les pones un trapo en el rostro, les empiezas a echar agua para que empiecen a cantar. No hay peor sensación para una persona que el no poder respirar. Es la peor sensación que puede llegar a tener cualquier ser humano, el no poder respirar. Entonces, este tipo de cositas como muy básicas es con lo que se empieza a jugar, pero decimos o se dice, ¿no? Esto es inicialmente el nivel en la que la persona vaya o empiece a soltar o aflojar información, porque lo más propio sería, a mí me lo han contado, pues no dejar rastros y si la persona canta, pues no lo vas a desvivir, tú no le vas a quitar la vida. ¿Qué haces? Lo subes a un vehículo y lo avientas en una plaza que sabes que está controlada por una organización criminal y quienes se van a encargar de hacer la limpia van a ser los contrarios. Así es como se podrá decir para tú no llegar a tener la necesidad de hacerlo. Y se ha visto muchas veces en noticias que es que los soldados lo agarraron, le dieron unas vueltas y lo aventaron en tal lugar y ya no regresó. ¿Por qué? Porque los mismos mañosos, o sea, tú entrar a Tamaulipas o estar en el estado de Tamaulipas desde el primer segundo que tú sales de tu destacamento donde estés durmiendo, tu base de operaciones, desde el segundo uno ya te están poniendo cola. O sea, ya tienes mucha gente que te está... Seas quien seas. Seas quien seas. O seas ejército, seas marina, seas guardia nacional, te ponen cola. ¿Cómo? Tú no sabes si el que está vendiendo fruta es algún halcón, tú no sabes si el de la tlapalería es un halcón, y eso se van radiando, ¿no? Pues agarraron tal calle y agarraron tal calle. Ellos saben a la perfección en dónde estás y a quién acabas de agarrar. Y si en algún momento tú llegas y te metes con la contra, vienen los soldados, oye, aventaron un güey, a ver, vayan por ese güey a ver quién es. Y ya sobre pues es un güey contrario. Y ellos se encargan de hacer ese jale. Porque eso sería como lo más fácil para tú no mancharte las manos. Pero hay ocasiones en las que podría ser que ocupas cierta información y pues vas a empezar a ponerle como ese clic más, ¿no? A este tipo de torturas, desde golpes ya, que ya sabes que el fin de esta persona ya se acerca, pues ya no te importaría como mucho el qué es lo que le vas a hacer, sino cómo se lo vas a hacer y qué tan rápido lo puedes romper. Entonces, la gran mayoría de personas o de varones, si lo podemos decir de esta forma, cuando les tocas ahí atrás, lo rompes fácilmente. O sea, esa sería como... Hay muchas formas de hacerlo, pero todo depende qué tan dañado estés de tu cabeza. Porque sí hay muchas formas de torturar a una persona. Wow. Hay veces, Gafe, que no llega a ser necesaria este tipo de tortura física y simplemente con lo mental, o siempre... No, sí tendría que ser tortura física, porque solo... o sea, solamente así puedes garantizar que te está puedes diciendo la garantizar que verdad. te esté diciendo la verdad exactamente, porque tú puedes llegar y no, yo coopero contigo y te sueltan información, pero debes de saber qué tan confiable es esa información. Entonces, hay ciertas cosas que cuando empiezas a tocar ciertas fibras de esas personas, te empiezan a cantar lo que en realidad es, lo que ellos en verdad saben, pero casi nadie te va a contar todo por, por 9.90, o sea, por pura plática. Huevos, si les metes como un poquito más de clics en violencia, ellos te van a empezar a aflojar hasta cosas que ni siquiera sabías, Sí, porque ha pasado. No digo que a mí, pero ha pasado que por un halconcito diste con un jefe importante de un cártel, ya ni siquiera de plaza, o sea, de un cártel. Ha pasado. Ha pasado y todo quizá fue porque te lo encontraste o viste, te percataste de que ese güey es un halcón, nos está radiando, hay que ir a rodear, hay que bajarnos de los vehículos a tanta distancia en cerro, lo vamos a agarrar, ya sabemos que está arriba de ese edificio, llegas, él no se da cuenta, vente papá para acá, platicas con él, me refiero a lo tortura. Sí. Y ha pasado que
Tú ibas nada más para que te pusiera quizá un puntero y te terminó poniendo a un jefe importante de Claro. plaza porque él sabía que ese jefe importante de plaza iba a estar ahí y había que cuidarlo de que ningún elemento de seguridad, Ujú. llámese ejército, policía federal en su momento o marina que andaban en esa zona no se acercaran. Entonces te empiezan a soltar Sí, información claro. que dices, wow, esto ni siquiera lo teníamos contemplado. ¿Qué hacemos? Pues hay que ir a explotar la información a ver si es real. Y una cosita, un halconcito que gana 4,000, 5,000 pesos, te terminó poniendo un señor del narco. Claro. Entonces, Ok. a raíz de quizá la tortura. Oye, Gafe, y tengo una pregunta que se me hace muy curioso. ¿Hay personas tal vez mentalmente muy fuertes o de verdad eh, con una fuerza que no sabe de dónde, que no hable, que no diga nada? Sí, 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 sí. Repito, a mí no me No, ha pasado, pero en una ocasión me contaron, Beto, a saber si es cierto, que a una mujer por más que le pegaron en su madre no habló, no cantó. Y al cabrón en el primer palo, en el rato que le metieron, cantó todo. O sea, y la mujer por más no soltaba, no soltaba y a raíz de esa persona se dio con un personaje, uno de los señores del narco muy importantes. Y fue justamente a la mujer no la quebraron. A la mujer no la quebraron. Pero el hombre en el primer rocecito que sintió estaba platicando todo. Entonces sí hay muchas personas que tienen esa fortaleza de decir, de cualquier forma me va a cargar la chingada, pues que no terminar embarrando quizá más personas. Porque muchos también entienden que si terminas poniendo a alguien y se dan cuenta que tú lo pusiste, pues no solo a lo mejor tú ya estás muerto, pero Tu familia. van a ir sobre tu familia, porque ellos así se la van a sacar, porque así se maneja el crimen organizado. Si hay personas muy fuertes en cuestión de voluntad de no decir qué es lo que saben y se lo llevan, pero hay otras que quien menos te imaginas, sus güeyes altos, fornidos, tatuados, son los que con la primera cosita empiezan a cantar todo. Oye, Gafe, eh, una cosa es agarrar a un halcón, una cosa es agarrar a un, no sé, un pistolero, no sé cómo, cuál es el concepto adecuado, pero agarrar a un señor del narco es diferente. ¿Hay alguna clase de respeto? Sí, todo el mundo respeta a los señores del narco. O sea, Nadie, ni siquiera yo, o sea, que hago videos, nunca les hablo por su nombre, siempre aquel señor, porque al final de cuentas sabes lo que se puede llegar a hacer y entiendes que también muchos de ellos, si lo ves por este lado, s- están conscientes de todo lo que se juega, porque, o sea, no es muy común que aquellos señores aquellos varones del narco se metan con los militares que llevan a cabo las operaciones, porque al final de cuentas saben ellos siguen que ellos indicaciones. tienen indicaciones, pero yo sé que quizá puede haber audiencia que tenga quizá este dato y diga, oye, pero ¿qué pasó con Arturo Beltrán Leiva? Cuando terminan desviviendo a Arturo Beltrán Leiva, todavía mataron a un maestre. Sí, es cierto, o sea, eso no lo podemos negar, pero también qué hubo detrás. Hubo una falta de respeto hacia ese señor después de muerto. Y para aquellas personas que quizá no recuerdan, la Marina termina desviviendo a este señor, a este líder de esta Ujú. organización. Y, y no solo quedó ahí, o sea, todavía agarraron dinero, o sea, billetes, dólares, se los aventaron en el cuerpo, pues prácticamente desnudo de este señor, se toman fotografías, eso es una burla para esas personas. Ellos entienden de, sí, lo desviviste, pasaron lo que tenía que pasar, pero pasaste ese límite, Son pasaste como el límite. códigos que existen. Son códigos, pero sí todo el mundo cuando se da cuenta que es un líder, nadie quiere estar en ese tipo de operaciones porque sabemos que la gran mayoría de estos líderes tienen una u otra conexión con alguien de gobierno, porque entendemos de que somos una nación con diferentes niveles de gobierno, pero en realidad cada municipio, cada estado, cada quien trabaja para una organización. Entonces no porque tú vengas de una operación a nivel federal no quiere decir que esas personas no tienen un buen arreglo a Ujú. nivel estatal y desde lo nivel estatal te va a terminar perjudicando. A lo mejor no lo federal, como te pongo un ejemplo, ¿no? Eh, es muy bien sabido que en el sexenio de Calderón se trabajaba, o sea, el ejército trabajaba para el mismo cártel de Sinaloa. Esto no es un secreto.
Y era muy bien sabido que la Marina trabajaba para el Cártel del Golfo. O sea, a ese nivel se llegaba, que veías que tantas noticias que sacó, que en algún momento filtró Proceso, de que hablaban de que el COS trabajaba de la mano con la Marina. O sea, sí te das cuenta, o sea, los easter eggs ahí están. Quien no los quiera ver, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Pero yo sé que va a haber personas que digan, es que no es cierto, porque la Marina dio de baja a Tony Tormenta, el hermano de Osiel Cárdenas Guillén. Sí es cierto, dio de baja a Tony Tormenta, pero sabíamos que eh, el COS era líder del Cártel del Golfo. Y el COS ya no quería a Tony Tormenta porque les estaba calentando la plaza en Tamaulipas. Mandan o llega la Marina casualmente, los que llegan a ese operativo son los marinos, dan de baja a Tony Tormenta le pide apoyo al COS para que le mande gente a rescatarlo y el apoyo jamás llegó. O sea, a ese nivel llegas de cómo coincidencia que llegaron los marinos cuando tantas notas que se filtraron que la Marina trabajaba para el Cártel del Golfo. O sea, cada organización tiene a la gente. Puede ser Guardia Nacional, puede ser en su momento Policía Federal, Ejército. Entonces te das cuenta que el nivel de corrupción es tremendo, hermano. O sea, es tremendo. Y tú como militar llegas a una operación por un jefe del narco, un líder del narco, sabes que alguien va a filtrar tu información. Ellos ya saben quiénes son los que lo detuvieron. Entonces, mínimo, haz las cosas bien, porque tú no sabes lo que pueda pasar después de... En una ocasión, esto te hablo cuando yo era soldado convencional, todavía no estaba en el GAFE. Llega una llamada, una llamada anónima de que había una fiesta de unos malandros en cierto punto, ¿no? Y se va a recabar esta información o se va a explotar esta información y efectivamente al momento de querer ingresar, que tocan el portón, porque la gran mayoría de información no siempre era real. Entonces cuando llegan los militares, desgraciadamente van a decir que tonto, pero son protocolos de derechos humanos. Ahorita derechos humanos es, tienes que tocar y ejército mexicano, hay gente armada ahí y lo tienes que estar documentando con una GoPro porque si no haces el debido proceso, tú eres el que te vas al bote. Aunque allá adentro esté uno de los güeyes Sí. más buscados del mundo, ese es el proceso. Entonces, justamente se llevó a cabo este procedimiento y cuando se escuchara muy tonto, pero pasó así. Llega un soldado, toca la puerta, era un portón, y el que estaba adentro grita ¿quién? No, pues los era la luz, algo así, o algo, era algo como de lo del evento. Esta persona abre la puerta sin darse cuenta que los que estaban afuera eran militares, y cuando se da cuenta ya tenía a los soldados ahí, empieza a gritar los guachos, y empieza la corredera de personas. Y empieza el enfrentamiento. Fue un enfrentamiento que a lo mejor no duró mucho, pero sí dejó bajas de malandros. Pero al final de cuentas se termina agarrando un jefe importante de plaza, un jefe, pero no de plaza, un jefe importante a nivel México de una Ok, organización. ok. Y esa persona, o sea, esto nada más el reporte era gente armada. Ese era el reporte, gente armada en un domicilio tal. Pero este reporte lo pusieron los mismos contras. O sea, alguien que estuvo en ese tema, que quería perjudicarlos, lo terminan poniendo y no se dan cuenta, o los soldados no se terminan percatando que quien estaba ahí, pues era un líder muy importante de una organización, pero no es como hoy en día que tomas una fotografía o lo buscas por Google o sea, eran otros tiempos que ni siquiera había teléfonos inteligentes. Se llevan a todas las personas que estaban en esta fiesta al batallón e inclusive hasta el coronel empieza a golpear a este señor, pero hasta ese momento nadie sabía quién ¿Quién era. era? Hasta que de esta casa de seguridad mandan un radiograma y creemos que es tal persona. ¿Por qué? O sea, de la casa de seguridad mandan un radiograma al batallón. Creemos que es tal persona porque es que todas las armas, las cortas, las largas, fotografías y todo dicen tal persona. Y pues al parecer esta es su casa. A ver, tráeme una fotografía para cotejar si es cierto o a ver si alguno de ellos da. De la casa de seguridad se vienen con fotografías y cosas, no como hoy, ahorita mandas una Un fotografía WhatsApp. por WhatsApp y ya solucionó el tema. Se jalan hasta el batallón y efectivamente quien aparecía en la fotografía
era quien estaba ahí detenido y que lo habían golpeado. ¿Y qué significaba eso, Gafe, para la persona que lo había golpeado? No, era el coronel del batallón. Pues nada más como madres, ya valió, es tal persona. Él empezó como de poco a poco disimular de jóvenes, pues den, cooperen, a ver, tráiganles de comer. O sea, empieza a cambiar poco a poco la atención hacia ellos. No llega de un día de repente, ya no lo golpeen, porque el coronel había sido el que lo había golpeado, el que lo estaba cacheteando. Y era una de las personas más importantes del país. Entonces fue algo como mejor poco a poco, muy discretamente lo voy haciendo, les vamos dando un buen trato hasta que llegan aquel Híjole, bro. entonces la Siedo. Tú, cuando era la Siedo Sí. llegan, llegan en helicópteros, los de la Siedo y los del GAFE, se bajan en helicóptero, suben a a estas personas y se van rumbo aquí a la Ciudad de México. ¿Y qué pasa? ¿Ya no trasciende eso? Pues ya no trascendió, o sea, La medio arregló. pienso que por el nivel, o sea, no pasó nada porque yo a este señor que fue mi coronel de batallón, pues hoy en día lo veo como, o hasta donde supe, se retiró como general, brigadier, que es como lo primero de general, que ahí es todo un proceso de que él no podía ser general porque era táctico, es todo un Ujú, tema como claro. de reglas no escritas del ejército, pero a Ujú. raíz de esa detención le generó como esos puntos para alguien que no podría ser general poder llegar a ser general, ya que él Ya. era táctico. Entonces eso le ayudó muchísimo. Hasta donde supe se retiró como general. Oye, Gafe, me llama la atención. Mencionabas que en algún momento estuvo la Marina con un cierto grupo, el Ejército con otro grupo. Eh, ¿Cómo son las negociaciones que en algún momento puede llegar a darse entre un grupo criminal y el Ejército? Es decir, vamos a platicar. Mira, si lo vemos por este lado, o sea, sabemos que el ejército, si te pones a analizar qué ocurrió en el sexenio de Calderón y cuántas detenciones hubo, te vas a dar cuenta cuántas detenciones hubo del cártel de Sinaloa o bajas hacia el cártel de Sinaloa, cuántas hubo hacia los Zetas. Y ahí te vas a empezar a dar cuenta que era ejército mexicano y policía federal en contra de los Zetas. No Ujú. en contra del cártel de Sinaloa, ni de los Golfos, ni los Beltrán Leiva. O sea, era todo contra los Zetas, porque la negociación venía desde lo más alto de la cúpula. Como haya sido esa negociación, quién sabe cómo haya sido esa negociación. Te invito a que veas un documental, está muy bueno, está en la plataforma de Max, se llama Narcocirco. Son 4 episodios como de 40 minutos. Ok. Sé que te va a encantar y vas a entender cómo es que se maneja el tema del narcotráfico. Ahí estamos hablando a nivel federal, pero las que yo sí te puedo decir cómo es que se maneja, y no dudo que sea lo mismo, pero a niveles más grandes, es que el crimen organizado siempre va a buscar tener el enlace. Si tú a mí me preguntaras, Gafe, ¿crees que Calderón sabía lo que de la negociación que se tenía con el cártel de Sinaloa? Sí, Calderón lo sabía. ¿Él lo negoció? No creo que Calderón lo haya negociado, ni de loco. Que se haya ido a tomar, haya ido a tomar alcohol, haya ido con prostitutas, no lo dudo tampoco con estas personas. Pero el llevar a cabo la negociación, no lo creo. ¿Quién lo hizo? Fue García Luna, no Calderón. Yo lo he visto a otros niveles de gobierno más abajo, cómo es de que el crimen organizado siempre va a tratar, bueno, no va a tratar, va a pactar con el partido ellos sienten que va a estar más fuerte, que es el que va a terminar ganando. Ellos les empiezan a inyectar dinero a su campaña. Cuando se gana, tú un ejemplo, Pepe gana la candidatura, ya eres alcalde o ya eres gobernador, pues tú vas a designar a alguien. Tú vas a designar a alguien de tu equipo de trabajo, gente de tu confianza, que va a ser el enlace a través de o directamente con la maña. Todas las negociaciones van a ser con el GAFE 423, porque el GAFE es el que va a ir y va a llevar, es el que se va a parar directamente con ellos. Si algún día llega a reventar el problema, pues el alcalde o el gobernador o el presidente, ¿qué le puede sacar? No hay mucho que Claro. sacarle a una persona que no tiene conocimiento. Le podrás encontrar temas de corrupción, muy difícil lo vas a encontrar, porque estas personas son muy inteligentes, o sea, ellos no manejan, los depósitos no son a sus cuentas, siempre son con prestanombres, siempre lo manejan terminan lavando el dinero de cierta forma en la que no los termina implicando a ellos. Lo mismo con el enlace, ¿cómo le vas a sacar información que él ni siquiera tiene? Pero si se la sacaras al enlace que él tiene directamente,
pues ahí es donde encontrarías cómo está todo el tema de podrido a nivel municipal y estatal. Pero siempre hay un enlace hacia el alcalde, que puede ser alguien de su equipo de trabajo de la presidencia o del gobierno del estado. Y también está el enlace que es la seguridad pública, porque la seguridad pública tiene que trabajar de la mano con el mismo crimen organizado. Trabajan de la mano. ¿Cómo es que trabajan? Pues que no interfieran en los asuntos del crimen organizado. Que si tú, Pepe, vas a llegar a levantar una persona en el sector uno de tal municipio, pues a ver, vamos a ir a levantar una persona al sector uno y me hablas a mí que soy el comandante de, a lo mejor uno de los encargados. Oye, vamos a ir a levantar una persona. Todo eso se habla por teléfono, jamás se va a hablar por radio. Y ya yo simplemente va a ser como, a ver, mueve a tal unidad y tal unidad que se quiten del sector uno. Llega la maña, levanta a la gente y no hay unidades de policía y la policía llega después de, pero es porque así terminan siendo los arreglos. Hay que dejar muy bien claro esto. O sea, yo no puedo decir que todos los policías sean malos. Claro. Hay muchísimos policías buenos, pero también entiendo que hay muchos policías buenos que no actúan porque están amenazados por el mismo crimen organizado. Hay unos que simplemente como borreguitos se agachan y dicen, pues me muevo, porque quiero que mi familia esté viva. No, yo no los estoy entregando, yo no estoy haciendo esto, pero tengo que irme. Al final eres parte de eso, pero tú no te involucras en algo que, hermano, tú sabes que esto está a un nivel muy por encima de lo tuyo, sabes que la corporación está metida en pedos, sabes que el director de seguridad pública está metido en pedos, que el alcalde está metido, que el gobernador está metido. ¿Tú qué vas a hacer siendo un policía de línea que eres lo más bajo del escalafón? Tú no te vas a meter en problemas, porque sabes que si tú tratas de hacer el trabajo como debería de ser, ahí vas a quedar, hermano, porque tus papeles, toda tu información lo tienen ellos. Entonces, así es como se maneja a nivel municipal. Hablamos de policía municipal, también hablamos de policía estatal a nivel estatal, pero a nivel federal no dudo que sea lo mismo, porque se hace exactamente igual. Y al final de cuentas, ahorita Pepe es alcalde de Ratontita, ¿no? El día de mañana a lo mejor él se vuelve el gobernador y a lo mejor el día de mañana él se vuelve el presidente y sigues trabajando como se te ha enseñado todo el tiempo. O sea, tú siempre, tú entiendes que cuando entras a la política no es como que entras de la nada, siempre vienes apadrinado, tienes un padrino político y él es el que te va a enseñar cómo es que se trabaja todo el tema de la política. Esto se va pasando de generación en generación entre políticos, entonces no dudo que haya pasado exactamente lo mismo en Los Pinos. Estamos hablando de un poco lo que sucede o estas comunicaciones que pueden llegar a existir entre los altos mandos, digámoslo así, esto que decías de los políticos y todo esto, pero ya como un militar individual, ¿la maña se acerca a los militares de esa manera? No, es muy difícil, es casi imposible, hermano. O sea, si el militar anda haciendo temas de corrupción, es porque es un corrupto que él trata o roba o hace, pero lo hace por su cuenta. Que sí pasa, hay muchísimos militares, marinos, policías que lo hacen, pero de que se acerquen con el soldado, no, porque no les conviene, hermano. Tú entiendes, no sé cuántas personas tengas detrás de Pepe y Chema, pero entiendes lo que genera esa logística de ser pagos de sueldos, ordenarle a tal. Tú tienes un encargado, que él es el que le vas a delegar la responsabilidad de hablar con esas personas. Haz de cuenta que es lo mismo en una empresa, en una fábrica, donde tienes obreros, por eso tienes un supervisor, un gerente, es exactamente lo mismo. El dueño no va a ir a decirle al obrero, oye, a esta etapa tiene que ir de esta forma. Pasa lo mismo en el tema de seguridad. El dueño del cártel no va a ir a decirle al soldado, oye, soldado, muévete de aquí. No te quiero en este sector porque aquí va a pasar un cargamento o vamos a ir por una persona o lo que vaya a pasar. Eso no ocurre. Okay. ¿Qué pasa? No te pelees con lo que está hasta abajo. Págale la nómina a una sola persona que es el comandante de región, porque esto se divide por zona, se divide por batallones. Un ejemplo, si tú estás en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, lo que es la zona metropolitana, pues ahí hay 2 batallones, uno de infantería y uno de zapadores, pero esos batallones no solo se encargan de esos pequeños municipios, o sea, tienen un sector de responsabilidad más grande que también colinda con parte de Nayarit, que colinda con parte de Colima, con ciertos puntos, tienen estos pequeños batallones de 600 personas, tienen al mando quizá un sector. Después siguen las zonas, las zonas militares que tienen al mando a lo mejor a
40 batallones. Y hay un encargado que le va a ordenar a todos los coroneles qué es lo que se debe hacer. Y los coroneles, comandantes de batallón, bajan las órdenes a sus soldados. Pero también por encima de estas zonas militares están las regiones militares, que es lo más importante a nivel, estamos hablando operativamente a nivel república. Hay 12 regiones militares en el país y estas regiones son ordenadas por la Secretaría de Defensa Nacional, que la tenemos aquí en Ciudad de México. Okay. Entonces, ese sería como el escalafón. Secretaría de la Defensa Nacional, regiones militares, zonas, y las zonas ordenan a los batallones. Son casi 400,000 soldados. Estamos hablando, si lo viéramos de esta forma, de Cártel de Sinaloa hace pacto con los soldados, con el ejército, imagínate pagar la nómina de más de 400,000 soldados. Está imposible. Paga la nómina del secretario, paga la nómina del comandante de la región, paga la nómina del comandante de zona. No te preocupes, y controlas listo. a todos. Y ya controlas a todos. ¿Y qué tanto ya te llevó de logística? Nada. El que se va a empelotar con mover a todos va a ser él. Y ni siquiera el general le va a andar diciendo al soldado. El general le dice al coronel, coronel, muévanse de ahí. Y el coronel lo va a hacer. Y él se va a encargar de ordenar a las 600 personas qué hacer y qué no hacer. Okay. Por eso te digo, es más difícil que corrompas a un soldado por ese lado. Es imposible. Sí, claro, no. Es imposible, eso no pasa. Eso es lo que la gente cree, que el crimen llega y le dice al soldado. Cuando ven que el soldado está haciendo actos de corrupción, es porque están haciendo de él. Él está haciendo cosas que no se le están ordenando. Me llama la atención, digo, no creo que se pueda dar una cifra exacta, pero ¿tú llegaste de alguna u otra manera a conocer cuánto se podía llegar a ganar un alto mando por un soborno de un malo? No, ni me puedo imaginar cuánto sea. Como para que, imagínate cuánto le han de haber pagado un secretario, cuánto le pagan a un general. Estamos hablando que un general comandante de región está ganando arriba de su sueldo, arriba de 150,000 pesos de su sueldo. ¿Tú crees? O sea, tiene que ser por mucho mayor a lo que él está recibiendo para tener que quemarse. Es una cantidad brutal. 30, 40 millones de repente, $1 millón. Estamos hablando de millones, y yo también me atrevería a decir que ya en dólares, ya ni siquiera en pesos. O sea, imagínate, es un dineral que han de ganar esas personas, porque sí pasa. O sea, esto pasa, y el soldado es el último que se da cuenta de las cosas, porque el soldado es un robotcito. Si lo ves de esta forma, el soldado está adoctrinado, porque cuando tú entras al ejército mexicano, tú llegas con la mentalidad de civil. Cuando entras al ejército mexicano, en tu adiestramiento justamente es lo más difícil. Decían, el que haya estado en el ejército lo puede decir, que sus instructores se lo decían. El trabajo más difícil de un instructor es cambiarlos de la vida civil a la vida militar. Y dentro de ese cambio existe un adoctrinamiento para poderlos cambiar. Existe un lavado de cabeza. Y el soldado cree que todo lo que está haciendo tiene un porqué, porque así es como te lo meten. Te meten valores, lealtad. Todos los días te hacen repetir en la mañana qué es lealtad. O sea, y no es nomás, todos tenemos que realmente crees en el concepto. Lealtad. Han pasado, me fui en el 2018, lealtad es la devoción sincera, voluntaria e infalible hacia la nación, hacia el ejército. O sea, lo tengo todavía muy metido en mi cabeza, que es la lealtad. Y es todos los días gritar los valores. Patriotismo es el amor a la patria, a México, sus tradiciones, camaradería. Todos los valores que se nos meten los tenemos tan arraigados. Pero tú no te das cuenta te das cuenta que a ciertos grados ya no son tan, la lealtad, la honradez, porque te das cuenta cómo los coroneles empiezan a robarle al personal. Entonces te das cuenta, pero tú sí los tienes bien metidos, porque a ti sí te obligan a tener bien metidos estos valores. Entonces el soldado no se da cuenta de las cosas, pero cuando a mí me tocó estar en la seguridad pública, te das cuenta cómo el soldado simplemente es una pieza de ajedrez, porque yo lo llegué a ver muchísimas veces, como en un destacamento en tal punto que están en un puesto de control, de repente muévanse, quítense, pónganlo en tal lugar, porque así lo está ordenando el mando, y justamente se van los soldados y a los 5 minutos pasa un convoy de malandros o pasa un cargamento, y ya a la media hora, 2 horas los vuelven a regresar al mismo lugar. ¿Por qué? El soldado va con toda la intención de que hay un reporte, que una casa de seguridad, y ahí va el soldado cargando su arma con la adrenalina al 100, cuando dices, pobre pendejo, no sabes que nada más te están moviendo para que no estés donde estás. Exactamente. Y esa misma expresión de pobre pendejo fue como,
yo también era ese pendejo. Yo también fui el pendejo que creía lo que me decían, que vamos a ir a una casa de seguridad y en realidad nos estaban moviendo, pero no te terminas dando cuenta. ¿Por qué? Porque tú simplemente, diría Forrest Gump, ser soldado es el trabajo más sencillo del mundo, porque solo dices, sí, mi sargento, sí, mi coronel, sí, Es mi cierto. general, y no te la quebras. El soldado Qué no está cabrón. diríamos en el ejército, al mando no se le dan problemas, al mando se le dan soluciones. Soluciones. Y esa es la forma en la que estamos tan adoctrinados, que hoy en día, si tú me ves y platicas conmigo, o sea, no tengo nada que ver con el tema militar porque ni hablo, ya dejé muy a un lado eso, pero dentro de la disciplina que yo les doy a mis hijos, te das cuenta que hay una disciplina militar y tú no te das cuenta que, o ellos no se están dando cuenta que los estoy adoctrinando en base a lo que a mí me enseñaron sin llegar al tema de parecer, de hacer los Sí. robotcitos, pero los estoy disciplinando de cierta forma como el ejército me disciplinó. Entonces, al final de cuentas, hermano, tú no te terminas dando cuenta de nada de lo que está pasando. Hasta que cruzas esa otra línea que es la vida civil, dices, ahora entiendo por qué pasaba esto. Pero la corrupción está muy por encima de lo que yo no te puedo decir cuánto gana, cuánto le podrían pagar en una nómina, un sobrecito a un general. Estamos hablando de dólares y en millones, hermano. Y ya no lo cuentan, ¿no? Lo pesan, que es lo que se Claro, ¿no? dice. No Aquí es ya, que ya saben cuánto pesa $1,000,000. exactamente. Es impresionante. En algún momento me tocó escuchar pláticas que no debí de haber escuchado. Y sí, era pláticas así de, ahorita tengo un jale, $4,000,000, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. O sea, y son personas que simplemente tienen que mover a personas que están en un punto a otro. Claro. Fin. Porque lo que van a pasar ahí es algo que vale muchísimo más. Y te ha tocado escucarlo. O sea, tú dices que lo Sí, escuchaste. tú lo viviste. Yo lo viví. Entonces, entiendes de, o sea, lo que escuché cuadra con lo que el gafe me está diciendo. Porque esa es la realidad de cómo se mueven las cosas. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, la gente no debe perder esa fe en las instituciones, porque hay muchos militares Claro, que y se están les haciendo, aplaude, sí. claro, claro, y hay muchos policías que conozco, bastantes policías que han perdido la vida por hacer su trabajo correctamente. Desgraciadamente no dicen, Pepe y también su parejón el Chema la cagaron, ¿no? O sea, la seguridad, la policía de Naucalpan la cagó, o el ejército la cagó, o acá, o Sí, sea, sí, lo generalizan. sí, sí, no apuntas realmente al que hizo el daño, sino Exactamente. apuntas a la institución completa. Exactamente. Y también entiendes por qué la misma seguridad pública termina siendo así, hermano. O sea, por qué la seguridad pública termina robando. Porque al final de cuentas en muchos lugares, hablo al menos en mi estado, así es como se maneja. Y no dudo que se maneje de diferente forma en otros estados. ¿A qué me refiero? El policía tiene que pagar por ser policía. El policía tiene que pagar para poder entrar. Ya una vez que entraste, ¿cómo quieres andar? ¿A qué me refiero? ¿Cómo quieres andar? ¿Quieres estar en bicicleta todo el día? ¿Quieres andar en moto? ¿Quieres andar en camioneta? ¿Quieres andar en camioneta del año con aire acondicionado? Todo te cuesta. Y aunque tú digas, no, pues yo quiero andar en bicicleta, pues aquí me tienes que entregar 500 pesos para el comandante de turno. Es tu pedo cómo lo saques, pero me tienes que entregar 500, si no, te voy a ir a refundir en tal lugar y en la primera te voy a correr. O sea, los mismos mandos orillan a los policías a pedir dinero porque el director quiere dinero y el alcalde quiere dinero. Y al final, la seguridad pública es el negociazo de todo el gobierno a nivel municipal, estatal y federal. Ese es el negociazo. ¿Por qué? Porque lo que es para obras públicas y seguridad pública Sí. es donde más recursos se baja y es donde menos recursos llega. ¿Sabes? O sea, es donde menos vas a ver infraestructura en un municipio, en un estado. Los policías los vas a ver con sus uniformes que eran azules y ya los ves morados. Empiezas a ver todas las carencias, pero el recurso ahí está. ¿Quién se lo termina quedando? El alcalde, el tesorero, el secretario general, el síndico, el director. Se empieza a repartir lo que era para seguridad pública. Y a los policías nada más llegan y le dicen, ahí te va poquito. ¿Y a qué me refiero con poquito? Un bono, que a lo mejor estamos hablando que hace 3 4 años mandaban como ciertos bonos cada 6 meses, que era pues por pertenecer a esa corporación. O sea, era un recurso que se bajaba a nivel federal. El dinero no llegaba para el policía. El dinero se lo mandaban todos,
menos el policía. Y todavía el policía siempre, o sea, te lo digo de muy, muy de cabrones, al policía es el que le terminan chingando todavía su dinero. Que se va a casar tal persona de tal dirección, muy importante en la política, pero pues no, o sea, no, ¿cómo él va a pagar de su bolsa su boda, no? ¿Cómo pues? ¿Quién? Pues túmbales de dinero a los policías. A cabo ganan 18,000 pesos, quítales de 3,000 pesos cada quincena hasta que se junte lo de la boda. O sea, yo lo he visto. A mí, inclusive a mí siendo escolta de un político muy importante, aún así entré dentro de la jugada. Cuando menos, oye, ¿por qué? ¿Qué por qué? Por lo del SAT. No, papá, esto no es por el SAT, es por la boda. Y está bien, hasta yo le dije a mi jefe, si es por el SAT, lo voy a ver en mi declaración de impuestos de anual. Y no me volteé a mi jefe, el niño no es tonto. No, pues yo no soy tonto. O sea, yo sí hago mi declaración cada año. Y ahí va a aparecer si este ajuste que me están haciendo, que por lo del SAT, por la compensación, como me la están manejando, ahí se va a ver si fue por en verdad por un ajuste del SAT o porque le terminamos pagando la boda a este pendejo. ¿Y qué crees que terminó siendo? Claro. Terminamos pagándole la boda a ese pendejo. Y mi jefe, ya no le hagan de pedo, nosotros le regresamos el dinero. No se trata de eso, no se trata de que a mí nada más porque soy escolta me regreses el dinero. No porque sea tu escolta personal me regreses el dinero. ¿Qué pasa con los que Toda la están, banda. que disponen de ese dinero para pagar la renta o la colegiatura o la gasolina y de repente, Tom, pues te rebajamos 3,000, 4,000 pesos que por un reajuste, cabrón, ¿reajuste de qué? Es que como les aumentaron el sueldo, el SAT, y te la empiezan a querer marear. No es justo, hermano. O sea, al que siempre terminan robándole es al policía, a nivel municipal Ujú. y estatal, porque es donde más recursos se baja. Y aparte, pues obras públicas. Pero es una situación Sí. muy cabrona que terminan orillando al policía a no hacer las cosas bien, porque al final de cuentas, pues nada más están con los brazos Claro. cruzados. Y aquí viene otro tema que es el tema de desertar, que es decir, ¿para qué estoy con el ejército? Si me siguen haciendo cosas, tengo que hacer cosas que no quiero, mejor me voy del otro lado porque allá en teoría hago lo mismo o no sé, pero gano más lana. Claro, mucha gente se deserta, mucha gente se va de baja. Hoy en día tienes a Gafe 423 con un micrófono aquí enfrente haciéndole una pregunta. Quizá si no hubiera tenido un micrófono, si no hubiera tenido las oportunidades que tuve, a lo mejor Gafe 423 estuviera distrayendo malandros, o fuera sicario, o fuera jefe de plaza, porque el conocimiento que tengo es caro y es cotizado por esas personas y pagan muy bien. A mí me lo ofrecieron en varias ocasiones. Que haya estado afortunadamente en lugares donde no tenía esa necesidad, nunca tuve la necesidad de tomar esos empleos. Pero hermano, yo me salí del ejército por todo lo que me empecé a dar cuenta, porque llegó un momento en el que estaba harto. Y cuando metí mi baja, yo me prometía no trabajar de nada que tuviera que ver con un arma. Ya no quería depender de un arma para llevar ese sustento a mi casa. ¿Crees que encontré trabajo? No lo encontré, me cerraron las puertas por haber sido militar. Y muchas personas van a decir, pues no digas que fuiste militar. Cuando en el currículum que diga, ¿qué hiciste en tus últimos 3 empleos? No, pues en 8 años no hice nada porque estuve en el ejército. O sea, tienes que poner en qué estabas. No, pues estuve en el ejército. Nosotros te hablamos. Entonces, te das cuenta que yo no quería depender de un arma, pero me orillaron a volver a depender de un arma para poder llevar ese sustento a mi casa. Afortunadamente para mí, Claro, caí en una seguridad pública y afortunadamente para mí no caí como el patrullero normal que le anda chingando. O sea, afortunadamente para mí, por el conocimiento que yo tenía, llegué siendo escolta de un comandante. Cambio de municipio y sigo siendo escolta de ese comandante. Ya estando ahí, me toca estar con un político. Entonces, afortunadamente para mí, me fue bien, pero no todos mis compañeros cuentan con esa misma fortuna. Y claro. muchos no encuentran trabajo. Aquí en Ciudad de México existe muchísimo trabajo, hermano, muchísimo trabajo de escolta, pero principales requisitos, uno de los primeros es no policías, el segundo es no transporte de valores. O sea, ¿qué haces? No tienes que ser policía. Y hay muchos lugares en los que quieres entrar a seguridad pública, no militares. O sea, te cierran, hasta en la misma seguridad te cierran las puertas de muchos policías no quieren militares y muchos escoltas no quieren policías o no quieren transporte de valores o no quieren inclusive hasta mismos militares. Entonces te terminan orillando a
buscar alternativas. buscar alternativas. O sea, en todos los municipios no me contratan por haber sido policía. Ya no puedo ser militar. Ya me fui de baja, entonces ¿qué voy a hacer? Sí, mi familia tiene que comer. Exactamente. Y en las empresas no me dan trabajo porque fui soldado. ¿Qué hago? Y Gafe, ¿y cómo recibe la maña a un militar? Pues mira, no te puedo decir cómo lo recibe porque yo no he estado en esa Evidentemente, sí. situación, pero sé que el militar se le respeta más porque sabe cómo hacer el trabajo y no ocupan que le diga qué debe de hacer, porque el soldado está chipeado para hacer lo que se le ordene. Pero si estás hablando de un elemento de fuerzas especiales, pues todavía tiene un valor más elevado porque ese militar ya piensa. A diferencia del convencional, de donde todos iniciamos, el convencional sigue órdenes. El operador especial actúa. Te enseñan a tomar el mando y decisiones porque tú no sabes si el día de mañana tu comandante pueda perder la vida en el enfrentamiento o en una redada, lo que sea, y alguien tiene que tomar el mando. Y si en algún momento te toca a ti tomar el mando, debes de saber qué hacer. Porque de verdad así funciona el ejército. El soldado es, sí mi sargento, sí mi sargento. Sí. Y el operador especial es, te tienes que enseñar a ordenar. Por eso dentro del curso básico de fuerzas especiales a todos se nos enseña a ser comandantes. Así seas un cabo, estás ordenándole a un teniente, un capitán, porque todos los días cambia de mandos. Hoy le toca al número 1 y al 2, mañana al 3 y al 4 porque nos ponen por números. Hoy el 1 y el 2 son los comandantes de patrulla, ustedes son los encargados de ordenar. Y te puede pasar como en mi caso, yo era soldado, mi compañero, mi sombra, éramos soldados los dos. Y cuando nos tocaba el mando, le ordenábamos a tenientes, capitanes, subtenientes, sargentos, y ellos tenían que hacer lo que los soldados estaban ordenando. ¿Por qué? Porque se nos enseña a tomar el mando. Es parte fundamental del curso de fuerzas especiales que todos tenemos que saber ordenar, todos tenemos que saber mandar, todos tenemos que saber cómo organizar una operación por si el día de mañana a ti te toca estar al mando. Entonces, imagínate el conocimiento que tiene un elemento de fuerzas especiales y que no ocupa que le estén diciendo lo que debe de hacer porque él está pensando qué es lo mejor para la operación. Todavía es más caro, es mejor tener un elemento de fuerzas especiales que un civil, un policía o un militar, porque te va a hacer las cosas más profesionales. Entonces, sabemos de que en el crimen organizado sí es como, véngase mi niño, aquí usted es gafe, usted véngase para acá, usted comandante de todas estas personas, ¿qué le hace falta? Prostitutas, dinero, carros, No te ¿qué le hace? tratan mal en No teoría. te tratan mal, porque para ellos les sirves. Eres una pieza reemplazable, pero el tiempo que te tengan, te van a tener bien, porque tienes un valor que no en cualquier lugar lo vas a encontrar. No es lo mismo que digan, Pepe, a ver, y ten un arma, y aquí qué, a que me digan, ¿qué arma quieres? Ah, pues dame esto, y que sepas hacer para lo que te van a contratar, que es matar personas, y tomar terrenos, controlar terrenos, traficar drogas, traficar personas. Todo lo que el militar sabe hacer lo puedes dirigir de diferente forma. O sea, si lo hacías para el bien, puedes... Ahí está la prueba, los Zetas. Cómo todo lo que sabían en tema militar lo llevaron a la práctica para una forma negativa y pusieron a todo un país de cabeza. Entonces, el trato hacia los militares normalmente es muy bueno por parte del crimen organizado. Me surge aquí la duda, el tema de la mentalidad, el tema de cómo hacer que esta cuestión del chip en los militares, de cómo los van trabajando mentalmente. Seguramente en el narco también ocurre algo similar, pero yo te quisiera preguntar, ¿tú has visto, tú has tratado, tú has observado a los niños sicarios? Mira, niños sicarios a mí no me tocó ver, sicarios no. Halcones sí me tocó ver muchos morrillos de 11, 12 años que sí andaban de halcones. Entonces sí nos tocó agarrarlos y darles ahí sus pinches sopes y vámonos para allá, váyase a su casa. Y vas y se los dejas a su mamá. Entonces, y ¿Y eso si te... están con el chip así bien cambiado ellos? Sí, es que mira, desgraciadamente uno lo ve. O sea, yo lo veo en mi casa, hermano. ¿Por qué? Porque afortunadamente para mí lo hablo desde el privilegio en el que en estos momentos me encuentro, que afortunadamente me va bien económicamente y puedo darle un estilo de vida completamente diferente a mi hijo, pero yo no soy nacido en cuna de oro, o sea, vengo del chiquero, vengo del Claro. mugrero y vengo de un lugar bien culero, hermano,
Y no por eso se me sube ay no, que yo gano tanto, o sea, voy cada fin de semana con mi mamá. eh, Ahora, por ejemplo, el cumpleaños de mi hijo, le hice una fiesta muy chingona para la familia, pero también hice una fiesta allá afuera de la casa de mi mamá, donde acudieron niños chiquitos de 4 o 5 años de la cuadra. Y tú ves, pones la comparación de mi hijo y los pones a ellos, y mi hijo está salvaje a comparación de ellos. Mi hijo es un vidrio, un vaso que se quebra fácilmente a comparación de estos niños de 4 o 5 años que tienen bien claro qué es la muerte, que tienen bien claro qué es la droga, que tienen bien claro quiénes son los de la plaza, o sea, el cártel, güey. Ujú. O sea, son niños que tienen 4 o 5 años y están más vividos que un niño quizá de 8 o 9 años que vive desde el privilegio, o 10 años, 11 años, que viven en un privilegio. Estos niños ya están maleados a esa edad, desgraciadamente, porque así pasa. Yo te lo digo porque lo veo cada que voy con mi mamá. Niños que los ves descalzos y digo, este cabrón tiene en la planta del pie, parece hobbit, güey. O sea, anda descalzo en el solazo, pisando piedras y está como si nada. O sea, dices, ¿por Ujú. qué? Los ves todos chamagosos, los ves desnutridos porque mamá, papá se tienen que ir a trabajar. Desde muy pequeños los ves en las calles. Digo, esos van a ser los futuros sicarios. Porque los papás ni siquiera, ni tantito les interesa que sus hijos se eduquen. Ujú. Ni siquiera les interesa llevarlos a la primaria. ¿Qué va a pasar con esos niños el día que crezcan y empiecen a tener las necesidades que todo adulto empezamos a Sí, tener? claro. Van a terminar en el crimen organizado, porque eso es lo que el crimen organizado busca. Eso es lo que el crimen organizado los empieza a engranar con el cristal, les empieza a regalar para empezarlos a hacer o sus consumidores o en algún momento sus Sus trabajadores, ¿no? Así es, hermano. Desgraciadamente la situación del país está de la chingada, hermano. Está de la chingada la situación. Ahí, ¿tú llegaste a saber de algún alto mando que tuviera 15 años? ¿De la maña? Sí. No, no, al Nunca. menos yo no. Yo en lo personal no dudo que lo pueda haber, pero normalmente pues siempre los tratan de agarrar o si están muy jóvenes porque sí fueron muy chingones o fueron militares o sí hicieron cosas muy buenas, pero la gran mayoría anda entre los 25 28 años más o menos. La gran mayoría. No duran mucho, pero casi los jefes de plaza es la edad promedio que ellos tienen. Sí, puede ser un punterillo de 14 15 años que tengan un arma, pero ya andas como punteando, andas de sicario, pero cargos importantes no. O sea, no todos llegan a esos puestos muy importantes, porque desgraciadamente la narcocultura aquí en México le ha hecho creer a los niños que todos pueden cerrar hoteles, bares, prostitutas, carros del año, porque eso es lo que les canta la Claro. música. Ojo, y es inevitable. Es como el otro día mi hija iba escuchando unas canciones de unos artistas de correos tumbados. Ujú. Y yo le dije a mi hija, ¿sabes qué? ¿Estás escuchando la letra? Sí, papá. Mi hija ya está más grande, tiene 11 años. O sea, yo no te voy a decir que no lo escuches, porque si te lo prohíbo más, te va a llamar la atención, pero tienes que escuchar la letra. Y lo que ellos cantan le cuesta la vida a muchas personas. O sea, trato de concientizar a mi hija, ya no prohibírselo, porque es imposible prohibirle que escuche esa música cuando en cualquier esquina estás escuchando Claro. corridos. Pero ahora mi trabajo es concientizar a mi hija de todo el mal que viene a causa de ese tipo de cultura. Pero los niños de hoy en día, puedes preguntarle a chiquillos de 8 o 9 años qué quieren ser, y la gran mayoría te va a decir, yo quiero ser narcotraficante. Si así va a haber niños que te van a decir, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser doctor, yo quiero ser, qué bueno que tengan esos sueños, pero no todos van a tener la oportunidad de ser un futbolista, porque tú sabes que hasta para ser futbolista, primero, Sí. si quieres ser, si quieres que todo te salga gratis, tienes que tener talento, y si no tienes talento, pues no vas a poder ser futbolista. Entonces, no todos tienen como ciertas aspiraciones que sean alcanzables para la gran mayoría, porque desgraciadamente sí hay muchas cosas que para nosotros son inalcanzables, Sí. pero no les puede romper ese sueño. Es como ahorita mi hija, yo quiero estar en la NASA. Ah, qué bueno, hija, síguele echando ganas. La realidad es que yo sé que mi hija no puede estar en la NASA, por que no es nacida en ese país, a lo que ella quisiera, al área que ella quisiera estar, Ujú. tienes que ser americano, no puedes ser No extranjero. puedes hacerlo si eres de otra nacionalidad. Exactamente, pero yo digo, bueno, no está mal el rollo que trae, en algún momento se va a dar cuenta que no lo puede hacer, pero espero que cuando llegue ese momento, a lo mejor ya se le pasó lo de la NASA y diga,
yo quiero ser esto, papá, o quiero dedicarme a esto. Pero muchos niños tienen ese sueño de ser malandros o ser futbolistas o ser boxeadores, que es donde ven, al menos yo lo hablo desde mi estado, porque ser futbolista, pues tenemos grandes referentes del fútbol en Jalisco. Sí. Boxeadores tenemos al referente número uno del mundo, que es el Canelo Álvarez, y muchos niños quisieran ser como el Canelo. Y desgraciadamente también tienes ese punto que es lo que más llena a nuestro país, que es el crimen organizado. Y ojo, le he tomado cierto gusto a ciertas canciones de corridos tumbados. No todas, pero Claro. es como ya lo consumo no porque quiera, sino porque mi mujer va a un lado de mí, va escuchando su música y así como ella me permite escuchar mi rap malandro, mi rap muy de barrio, pues ella escucha sus corridos tumbados y tiene que haber ese equilibrio de Claro. me respetas, te respeto. Pero Pero qué importante es la conciencia de saber lo que estás escuchando. exacto. Entonces yo puedo escuchar, digo, no me gusta esta rola, yo soy, no escucho como más corridos de, que yo malandro, sino que a lo mejor corridos más sentimentales, no corridos, sino canciones más sentimentales, pero ya conozco un poquito más de esa música. Pero desgraciadamente yo como le digo a un niño, oye, carnal, pues no seas malandro, mejor sea boxeador, y va a decir, carnal, pues es que hasta el boxeo ya está metido. O sea, yo respeto mucho a Canelo Álvarez y respeto su trayectoria, pero al final de cuentas hay que ser muy consciente con lo que estamos haciendo. Yo abiertamente, yo lo he dicho, y tú lo sabes, o sea, tú me conoces, tú sabes que abiertamente yo fumo mi porrito Sí. y jamás me vas a ver cuántos radares me has visto con Adrián Marcelo, cuántos radares me han visto con Adrián Marcelo, y se podría prestar para que yo también esté echando desmadre, pero yo soy consciente que yo tengo una audiencia que son jóvenes y yo no jamás les voy a decir, vayan y Claro. consumen esta madre. Entonces, a mí sí me molesta cuando no son conscientes de lo que pueden generar. Ellos afortunadamente, en general, músicos, lo que sea en general, están fumándose un porro o están metiéndose algo, pero no se dan cuenta cuántos niños los admiran. Y ellos lo están haciendo de que todo Claro, si bien. lo hace mi ídolo, Claro. Sí, lo estás haciendo desde la comodidad de que ganas muy bien porque eres rapero o porque eres esto o eres boxeador. claro. Pero no todos tienen esa dicha. Lo único Sí. que vas a provocar es que muchos terminen enrolados en ese pedo. Sí, un vicio que no van a poder sustentar, pero que lo van a querer hacer. Exactamente. Entonces, hermano, vuelvo a lo mismo. Yo respeto a Canelo, lo admiro muchísimo porque sé que es una persona muy disciplinada, pero también es innegable que cuántos videos se han filtrado a Canelo en un estado bastante inconveniente, en estado de ebriedad. Es su vida, Claro. pero él debe ser consciente que hay tantos niños que dicen, yo quiero ser como el Canelo Álvarez, yo quiero ser un buen boxeador. Y tu ejemplo lo ves consumiendo alcohol, ellos dicen, pues si Canelo toma alcohol es algo bueno, él es boxeador, él se supone la disciplina. Y yo sé que él es muy disciplinado y lo que Sí, se sí. los chinga lo sudan un día, pero no todos van a poder comprender cómo Canelo ya lo hace desde su libertad. Pues si no peleo, no mames, tengo para que generaciones mías ya no tengan la necesidad, me voy a chingar un pinche pisto. No todos las Claro. personas lo ven de esa forma, lo hacen de esa forma, pero ¿cuántos niños nos terminan siendo perjudicados por Claro. ese acto? Entonces hay que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo y desgraciadamente la narcocultura ya está tan arraigada en la juventud, en la niñez, que hermano, hace muy poco vi un video donde los niños en el kinder cantando una canción de corridos tumbados de Peso Pluma y dices, o sea, no son conscientes los maestros de que esa canción que les están poniendo están hablando de cortar cabezas y bla, 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 bla. No toda la música es para todas las personas. También tiene cierta edad en la que ya se puede empezar a consumir, pero para el mexicano ya es normal, güey. Porque hasta el papá lo ves cante y cante, grite y grite, mochando cabezas y cosas que su Sí, hijo claro. está escuchando y lo está normalizando. O sea, a mí me gusta mi porrito, me gusta escuchar rap malandro, pero eso me lo dejo para mí. Si mi esposa va, escuchamos, o sea, si no van mis hijos y nada más vamos ella y yo, lo escuchamos. Si no, tratamos de escuchar música que reggaetón o cosillas que ni a mí ni me gusta, pero al menos como la radio, no sé, tratamos de buscar algo que también ellos puedan consumir, pero también no queremos ser ese mal ejemplo para ellos. Claro. Ok. Pero contestando a tu pregunta, no me ha tocado ver niños de esa edad, pero no dudo que sí anden haciendo ese tipo de cosas, porque lo veo todos los días cuando voy con mi mamá. Sí.
a mí me tocó escuchar por ahí, tenía familia en Tamaulipas. Entonces sí me platicaban no, ahorita acaban de agarrar al uno, digámoslo así. A la semana se aventaron al 2 y ya el que seguía era un chavillo de 15 años que quedó al mando. Y el cuate, en el momento que llega al mando, se le sube toda la cabeza, comienza a hacer sus pendejadas, comienza a hacer sus cosas, comienza a dar órdenes a personas que en teoría no debería de estar mandando, y en una semana se lo echan. Es que sí pasa, y es que lo que ahorita el crimen organizado contrata, lo que más busca son adolescentes, menores de edad, porque al final de cuentas no hay consecuencia legal para ellos. Anteriormente la había, hoy en día ya no lo hay, por eso ellos tratan de contratar de 13, 14, 15 años que puedan sostener un arma, que puedan disparar, pero también que no se puedan meter en un problema legal, porque al final de cuentas si los agarran, pues ¿qué le hace? Son Claro. menores de edad, porque hasta ese punto hemos llegado hoy en día con las leyes mexicanas de es menor de edad, ya no ni siquiera lo puedes subir a una unidad, ni siquiera le puedes poner unas esposas, ni siquiera te lo puedes llevar detenido. Sí, estamos en un momento en el que todo se acomoda para que ellos se vuelvan los futuros sicarios. Híjole, bro. Está bastante fuerte todo lo que nos narras, lo que nos cuentas acerca de cómo se mueve esto. Entonces se me hace muy, muy interesante. Y pues bueno, Gafe, de verdad, de todo corazón, muchas gracias por nuevamente aceptar una invitación de estar aquí. Para mí, como siempre te lo he dicho, es un honor y un placer recibirte, porque sé que eres una persona muy inteligente, también muy Gracias, ocupada, y hermano, sobre igualmente. todo algo en lo que coincidimos muchos creadores, pero muchos, y esto te lo digo por fuera, o sea, y lo platico por fuera con todos. El Gafe es bien chingón, el Gafe es bien buena onda, ese güey, Gracias, mis hermano. respetos. Lo he hablado con varios creadores que tú ya me imagino que sabes Sí, quiénes claro. son, y muchos de ellos también me lo dicen a mí, así que en eso estamos de acuerdo. Eres un cuate bien chingón, amigo. Muchas Gracias, gracias. hermano. Tratamos de hacer esa cadenita de favores. En algún momento, antes de hablarlo de cadena de favores, o sea, yo sé que Anónimo es tapado. Yo le dije a Pepe, carnal, mejor yo me destapo. Me dijo, no, tapado, porque así es el formato. Dije, bueno, yo quería destaparme para ser diferente, Para ser diferente. pero Pepe no quiso. Pero retomando esto para cerrar, hermano, yo me siento en deuda. Me siento en deuda con la vida. Le agradezco mucho al de arriba que me permite despertarme un día más. Entonces trato de regresar aunque sea algo de lo que tengo, y esto también se va mucho a los amigos con los que hemos tenido o tenemos en común. Digo, cadena de favores. Si a mí me va bien y les puedo ayudar en algo, yo sé que ustedes también lo van a hacer con Sí. más personas, y se va cambiando este pedo. Al menos hablamos en creación de contenido, Sí. de cambiar un poquito la mentalidad de ser egoísta y ser nada más para mí. Entonces, Sí. yo siempre, hace muy poco, grabé con una persona y me dice, hermano, porque lo ayudé mucho. Me dice, ¿qué puedo hacer? Nada, güey. O sea, sí me debes a mí, pero lo que me debes es ayúdale a más personas. Cuando tú veas que hay gente que lo necesita, ayúdalos, güey. Y esa es la forma en la que a mí me vas a pagar. Así como te estoy ayudando yo a ti, Sí. ayuda a más personas para que cambiemos un poquito esta mentalidad tan cool que se nos ha ido metiendo a lo largo de estos años hablando aquí en México. Entonces trato de regresar un poquito, hermano. Y también agradecerte por invitarme aquí a tu espacio, por dejar que tu audiencia conozca un poquito acerca de lo que he hecho, pero también de lo que la gente a veces juzga del militar, juzga del policía, sin tener un poco el contexto Claro. de qué es lo que nosotros vivimos y por qué. Llegan al último. No es que no queramos llegar, es que no nos dejan llegar. No es que no queramos detener a los malandros, no nos dejan detenerlos. Lo he visto en los desfiles. Cuando salen los del GAFE. Si así fueran de buenos, como dicen, ¿por qué no acaban con el crimen organizado? Porque el gobierno no lo quiere. Tú persigues a quien el gobierno quiere que persigas. Y prueba está el sexenio de Calderón. Se acabaron con todos los líderes que le estorbaban a un cártel. Pero no fueron por los del cártel que pagaban esa nómina. El gobierno tiene la capacidad de Acabar con todo. Pero si acabas con todo, se acaba la mina de oro. Y aún así va a haber algo, o va a haber quien va a traficar con lo que esté de moda en ese momento. Entonces esto nunca se va a acabar. Jamás se va a acabar el crimen organizado. Viejo, qué fuerte lo que dices. Te agradezco mucho por No, yo te agradezco a ti, compartirnos, hermano. abrirnos la mente también, porque evidentemente a veces prejuzgamos mucho a los policías, a los militares y todo eso, y qué bueno es tener esta perspectiva de entender que muchas veces simplemente
no te dejan salir para ir y agarrarlos. Qué fuerte, amigo. Te agradezco mucho, Pepe, y Chema también. Sí. Te agradezco mucho y de verdad nuevamente te lo repito, qué gusto ver cómo estás creciendo como la espuma. Y yo siempre, la gente me pregunta, ¿es difícil hacer YouTube? No es difícil, pero hay que saberle hacer. Y siempre pongo como ejemplo, ahí está Pepe. O sea, ahí está Pepe, en cuánto tiempo ya superó el 1,000,000 de seguidores, porque creo que algo bueno estás haciendo. Entonces eres ese ejemplo de que si sabes hacer las cosas bien y lo haces con pasión, ahí está la placota de 1,000,000 y todo lo que has hecho. Muchas felicidades, Pepe. Gracias, viejo, gracias. Pues vayan a ver el contenido de Gaffer, realmente es muy interesante, tiene entrevistas de todo tipo, no solamente es de este tema específicamente, pero a veces también sacas algunos como vlogs por ahí hablando. Tienes un nuevo canal también que está bien interesante, donde narras un poco la historia del narco, ¿no? Sí, detrás del mito. Yo sé que ese canal, o sea, si lo vemos de esta forma, no crean que es por monetizar, porque sé que va a estar imposible de monetizar. Sí. Pero la idea es darle a conocer a la gente un poquito de cuál es el inicio de la guerra contra el narcotráfico, por qué se originó, desde dónde viene. Entonces esa es como la idea de contarles un poquito de lo que se ha ido perdiendo y lo que originó todo este desmadre que hoy en día ya tenemos tan normalizado. Gracias, Pepe, por todo. No, amigo, gracias. Y a todos ustedes, de verdad, gracias por ver un capítulo anónimo. Saben que también ustedes pueden participar. En la parte de abajo hay un correo electrónico donde ustedes pueden mandar sus historias para la sección de los relatos, donde contamos la historia, yo las cuento. Y también si quieren participar y quieren venir y sentarse con nosotros, también pueden mandarnos su historia y algún número para que podamos contactar. Recuerden que son confesiones reales. La única condición de todo esto es que lo hagan de manera anónima. Así que muchas gracias, Gafe, muchas gracias. Gracias, Pepe. Nos estamos viendo en otro capítulo. Dale, viejo.